Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Estamos otra vez en presencia de una crisis financiera que se origina en los Estados Unidos, en el sistema financiero norteamericano, y cuyas consecuencias, cuyas derivaciones, cuya profundidad, todavía no conocen aquellos que son expertos en bancos, en finanzas, aún en los Estados Unidos. Suele pasar, pasó con tantos fenómenos críticos a nivel internacional, desde la caída del muro de Berlín hasta la crisis de las hipotecas también en Estados Unidos, que retroactivamente los que observan el fenómeno, los que observan el colapso, dicen, bueno, estaba en la lógica de las cosas que esto tenía que terminar así. Y sin embargo, eso que es bautizado o dictaminado, diagnosticado como un cisne blanco, antes de que se produzca o cuando se produce es un cisne negro, es decir, es un acontecimiento aparentemente inesperado. Lo mismo pasó o está pasando con esta crisis que afecta a una industria, a un sistema importantísimo hoy en la economía global, como son las empresas tecnológicas radicadas en California. El banco que entra en crisis se llama Silicon Valley Bank, es decir, es el banco de esa industria. Es una consecuencia lo que está pasando, y por eso muchos dicen esto iba a pasar, de una suba de tasas muy dramática, no solamente por lo empinado de esa curva, sino por la intensidad en el tiempo, por la velocidad, que produce la Reserva Federal para contrarrestar el fenómeno de la inflación. Fenómeno que para muchos está asociado, entre otros factores, no solamente a la suba de precios que proviene del ataque de Rusia a Ucrania, sino en la gran expansión monetaria y fiscal que estuvo asociada a la pandemia y a atenuar los efectos de la cuarentena en los Estados Unidos. Todo eso trae aparejado una inflación que la Reserva Federal intenta moderar, neutralizar con una suba de tasa de interés que en un año fue de 1,9 a 4,75%. En menos de un año. Bueno, hay economistas muy entendidos en política monetaria y en la política monetaria de los Estados Unidos, como por ejemplo Alfonso Pratgay, con el que estuve hablando hace un par de horas, que dicen cada vez que hubo una suba de la tasa de interés tan acentuada por parte de la Reserva Federal, hubo una crisis en el sistema financiero. Era de prever que esto iba a pasar. Lo que no se sabe, o lo que no se sabía, es cuál era el sector que iba a detonarse primero. Bueno, y es este sector de las startups, las empresas de tecnología de California y también de los fondos que le prestan a esas empresas, que se asocian con esas empresas como una forma de financiarlas en sus comienzos. Todo ese ecosistema radicado en California ahora está en medio de un tembladeral. ¿Por qué? Porque esas empresas fueron a buscar sus depósitos. Ahora hay toda una discusión, daría la impresión que secundaria, respecto de cómo manejan sus tesorerías esas compañías, cómo no tenían diversificado el riesgo bancario, etcétera. Pero lo importante es que fueron a buscar todos sus depósitos al ver la suba de tasas. Y bueno, y un banco, que es el banco que acabo de mencionar, el Silicon Valley Bank, no pudo hacer frente a esa corrida y debió ser intervenido. Poco tiempo después, ayer se intervino otro banco, el Signature Bank, que es de New York, asociado también al mismo riesgo sistémico. Pero hoy, lunes, se suspendieron
la rueda de cotizaciones de 14 bancos en los Estados Unidos y cayeron el precio de las acciones de los 4 bancos más importantes del país, que son bancos importantísimos, por lo tanto, en la economía global. Wells Fargo, Bank of America, Citibank y JP Morgan. En ese orden decreciente fue el daño que tuvieron hoy las acciones de esos bancos por culpa de esta crisis que lo hizo salir a Biden a decir vamos a garantizar como sea la seguridad de los depósitos de los ciudadanos americanos. Lo primero que hizo el gobierno de Estados Unidos es absorber la crisis del Banco de California a través de un fondo de seguro de depósitos bancarios. Pero claro, se escuchan voces de gente muy importante, Mitt Romney, que fue candidato a presidente por el Partido Republicano, Larry Summers, que como sabemos fue secretario del Tesoro en la época de Clinton, aparece hoy Bill Ackman, que estamos hablando de palabras mayores entonces. ¿Qué significa cubrir todo el riesgo? Que cualquier persona que tenga un depósito en el banco esté segura de que el Estado se lo va a respaldar. ¿De cuánto estamos hablando? 19 trillions, que serían 19 billones en español de dólares. Es exactamente el monto, la magnitud del Producto Bruto de los Estados Unidos. Bueno, obviamente estamos hablando de una hipótesis absurda, que es que hubiera una corrida tan generalizada. Pero hay quienes están diciendo, para que sea creíble el respaldo debe involucrar a todos los depósitos. Hay algo que me hacía notar Alfonso Pratgay en esta conversación, novedoso. Es la primera crisis bancaria, es la primera corrida bancaria que conocemos donde no hay colas en los bancos. Es decir, es digital. Y esto le da una velocidad, un dramatismo más grande porque hay una fluidez más grande. Al tratarse de gente que está apretando botones en la computadora de su casa o de su oficina. Estamos siempre ante novedades inesperadas, ante fenómenos que cambian su morfología, como nos pasó con la pandemia, como pasó con la subprime. Bueno, ahora tenemos esta crisis que afecta al corazón del sistema americano, que es el corazón financiero. Se empiezan a hacer especulaciones. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Por qué? Y porque con las tasas de interés que está fijando la Fed, el retorno que necesitan los fondos de inversión, por ejemplo, que invierten en este sector, se vuelve prácticamente inaccesible. Entonces se supone que va a haber quiebras en este sector, que va a haber toda una remodelación de algo que empieza a ser dictaminado como burbuja. Siempre se dice que sabemos cuándo es una burbuja algo cuando la burbuja explota, no lo sabemos cuando nace, lo sabemos cuando muere. La definimos por la partida de defunción, no por la partida de bautismo. Y ahora estaríamos ante una burbuja de las empresas tecnológicas de California. ¿Cuánto esto se va a expandir en el sistema global? No lo sabemos, nadie lo sabe, pero los que están mirando este fenómeno desde plataformas muy informadas están diciendo cuidado porque esto puede ser la punta del iceberg. Va a haber una crisis política alrededor de esta crisis bancaria. ¿Por qué? Porque ahora empieza todo el sistema a mirar qué estaba haciendo la Reserva Federal. Y empiezan a advertir que la supervisión de estas entidades financieras era muy laxa, que no se las controlaba como se debía. Por ejemplo, que recién eran sometidas a lo que se llama en el sistema bancario pruebas de estrés, es decir, ver el nivel de riesgo que cada entidad financiera está capacitado de soportar, solamente en bancos que mueven fondos por más de 250.000 millones de dólares. Los otros bancos, bancos regionales, bancos si se quiere chicos como estos que están entrando en crisis, estaban fuera de supervisión. Además de toda una contabilidad que la Reserva Federal le permitía a los bancos, como por ejemplo, contabilizar bonos a la par y no al valor de mercado. Con lo cual había una especie de ficción de respaldo o de solidez o de solvencia que ahora parece no tenían. ¿Qué quiere decir esto?
que muy probablemente la política americana y sobre todo la de los demócratas, que son los que tienen que pagar en este momento esta factura, van a poner en el banquillo de los acusados a Powell, el presidente de la Reserva Federal. ¿Cómo va a tocar esto al mundo emergente? No lo sabemos. Sí sabemos que está amenazado por toda una lógica que puede afectar el precio del dólar, el precio de las commodities, etcétera, en la medida en que uno va sacando consecuencias de los efectos que tiene esto que estamos viendo sobre el sistema más general. También hay otros signos de interrogación hoy en la escena internacional financiera. ¿Qué está pasando con Turquía, un país emergente enormemente importante en Europa y en Medio Oriente? ¿Qué está pasando con Egipto? Cualquiera de esos fenómenos que muchos expertos en finanzas estaban mirando como amenazas sobre el sistema general y por lo tanto también sobre la Argentina, que está conectada con todo ese sistema, ahora quedan en un segundo plano, pero quedan ahí latentes frente a este tornado que se desata en California. Ya sabemos cuál es la primera consecuencia que va a tener esto sobre nosotros, y es que Alberto Fernández a la deuda de Macri y a la pandemia le va a poder agregar otra coartada, una tercera coartada, además de la guerra, una cuarta coartada diríamos entonces, respecto de su mal gobierno o sus dificultades para administrar la economía sanamente. Bastante desconectado de todo este fenómeno, hubo este fin de semana dos discursos importantes de ambos Kirchner, de Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner. Cristina en la ceremonia del doctorado honoris causa que le dieron en la Universidad de Río Negro, que tuvo el tono de una reunión política, de una reunión partidaria, casi de campaña, mucho más que de el marco de un acontecimiento académico. Y el discurso de Máximo Kirchner en una reunión de militantes de la provincia de Buenos Aires, convocada por el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que él preside, en Avellaneda, el sábado. Hay varias observaciones para hacer sobre estos dos discursos, habría muchísimas, pero me parece que hay algunas que hay que enfocarlas, recuadrarlas, algunas afirmaciones tanto de Cristina Kirchner como de Máximo Kirchner, porque nos ponen en evidencia el mar de contradicciones en el que hoy están navegando no solamente políticamente, sino conceptualmente los principales líderes de este oficialismo. Hay una afirmación de Cristina verdaderamente llamativa, que indica algún tipo de confusión respecto de los términos con los que se está manejando, que es que el déficit fiscal no tendría importancia para la salud general de la economía. Y pone como ejemplo un país que ella después va a decir por qué está conectado con la Argentina, ahora vamos a hablar de eso, que es Malasia. Ese Malasia tiene un déficit mucho más grande, un déficit fiscal mucho más grande que la Argentina y sin embargo no tiene los problemas que tiene la Argentina en su macroeconomía. Quiere decir que el problema no está en el déficit. Hay una pregunta que no se hace y que es la pregunta clave. Lo importante no es tanto el déficit, sino si ese déficit tiene financiamiento. Este tema, que es crucial, que está en el centro del drama argentino desde hace 20 años o más, podríamos remontarnos a la crisis de la convertibilidad en el 98 y de ahí hasta ahora la Argentina está atrapada en este problema, que es el problema del acceso al crédito, del costo del dinero para que funcione la economía, para que funcione cualquier emprendimiento, para cualquier cálculo de inversión que se plantee una tasa de retorno. El problema central es el costo del dinero. Este problema, que es el problema de cómo financiar el déficit, Cristina Kirchner ni se lo plantea en ese discurso. Por lo tanto, no se pregunta por qué Malasia
teniendo un déficit superior al de la Argentina, tiene una tasa de riesgo de 149 puntos y la Argentina con un déficit menor tiene una tasa de riesgo de 2.000 puntos. Es decir, paga, si pudiera tomar crédito, una tasa exorbitante al sistema financiero. ¿Por qué será? Y tiene que ver con las posibilidades que tiene cada país no de tener déficit, de financiar el déficit. Y lo que tiene la Argentina no es un problema solamente de mucho déficit, tiene un problema de financiamiento de su déficit que se traduce en problemas de deuda permanentes como los que ella misma estaba describiendo en ese discurso. Entonces, hay un problema de razonamiento de todo el proceso económico que queda muy expuesto cuando hablan en público. Claro, políticamente es menos importante, ¿por qué? Porque los líderes más radicalizados de la Argentina, a la izquierda y a la derecha, le hablan a un público que tiende a estar ya convencido previamente de que la palabra de ese líder es la verdad. Esto es un efecto de la polarización. Entonces, probablemente no hay nadie en esa reunión de Río Negro que se pregunte, ¿tiene lógica lo que está diciendo la jefa? Lo voy a poner en términos de Santiago Kovadlov. Para el kirchnerismo más recalcitrante, posiblemente para muchos macristas también, para muchos seguidores de Milei también, Cristina no tiene razón. Cristina es la razón. Por lo tanto, lo que importa es el emisor del mensaje, no la calidad del mensaje. Pero estamos ante un problema grave, que es que la principal líder de este movimiento político que gobierna la Argentina, la persona que puso al presidente a través de un tuit, cree que el problema es el déficit y no el financiamiento del déficit. Por lo tanto, hay una cantidad de preguntas que no se hacen. Insisto, el problema del déficit, del financiamiento del déficit, es importante porque le pone un piso al costo del dinero, es decir, al crédito para cualquier actividad, no solamente para el Estado. Es decir, las empresas argentinas pagan un costo adicional tomando deuda, tomando crédito para emprendimientos productivos, porque viven en un país donde el Estado fija una tasa de riesgo delirante. Ejemplo, voy a tomar el ejemplo que dio la misma Cristina Kirchner. Dice, Malasia funciona tan bien, teniendo mucho déficit, que va a financiar un gran proyecto en la Argentina. La empresa Petronas, que es una empresa líder en el mundo de los hidrocarburos, una empresa riquísima, dice Cristina Kirchner, va a invertir mínimo para arrancar 10.000 millones de dólares para hacer una planta de licuefacción de gas en Bahía Blanca y eventualmente un gasoducto que va a ir desde los centros de producción de extracción de gas, centralmente Vaca Muerta, a esa planta de licuefacción. Quiero hacer una observación marginal a esto. Lo que está diciendo Cristina Kirchner es de máxima importancia. Es muy importante que la Argentina pueda hacer esa obra de infraestructura y pueda comercializar su gas. Esto revertiría muchísimo de los problemas que tiene la Argentina a nivel cambiario y monetario, sobre todo de uso de reservas, por tener que importar muchísimo en materia de hidrocarburos, perdiendo muchísimos dólares por ese lado, por no tener las condiciones de comercializar su propio gas. O sea que de lo que está hablando Cristina Kirchner en materia de gasoducto y planta de licuefacción es un tema importantísimo para resolver una cuestión macroeconómica, no solamente energética. Ahora, uno escucha lo que dice ella y mira para confrontar lo que dicen los de Petronas. Y el comunicado que hacen los de Petronas sobre la Argentina, sobre sus inversiones en la Argentina, es: estamos mirando, estamos estudiando el negocio. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar cuestiones cambiarias, cuestiones fiscales, es decir, cuál es el nivel de presión fiscal que nos va a imponer un país con tanto déficit no financiado, no solventado,
O sea, los malayos entienden que el déficit, si no está financiado, es un problema porque cargan con una presión tributaria especial a las empresas como Petronas, si vinieran a invertir acá. Y queremos ver también las cuestiones que tienen que ver con política monetaria y de acceso al dólar. Es decir, en medio de corralitos, un Estado tan voraz, cambio de reglas permanentes, queremos estudiar el problema. Hay una diferencia entre lo que dijo Cristina o lo que le dijo a Cristina el embajador malayo y lo que dicen las autoridades de Petronas. Hubo una nota muy interesante la semana pasada en La Nación de Sofía Diamante que narra una presentación del CEO de YPF y del CEO de Pan American, Marcos Bulgeroni, en la principal reunión de la industria del gas que se reunió en Houston. Y cuando habla de la participación de Petronas en la Argentina, Sofía Diamante dice, bueno, en realidad el presidente de Petronas no estaba en la reunión donde hablaron los argentinos, prefirió ir a una reunión donde hablaban los brasileños. O sea que hay siempre una distancia, un escalón demasiado elevado entre fantasía y realidad en materia de las inversiones que pueden recibir, que podemos recibir los argentinos desde Asia, desde el fascinante mundo asiático. El discurso de Cristina Kirchner tuvo otras peculiaridades. Contó algo muy interesante. Dicho acá, en aquel momento, Miguel Pella le pidió una reunión, el presidente del Banco Central. ¿Para qué le pidió la reunión? Cuenta Cristina. Para pedirle a su vez una entrevista con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué Pelle quería que Cristina se reuniera con las autoridades del fondo? Con los que estaban negociando con Guzmán, con Martín Guzmán, el ministro de Economía, el acuerdo con el fondo. Porque Guzmán estaba demasiado duro y las autoridades del fondo preferían ablandar a la Argentina hablando con ella. Ella dijo, bueno, obviamente no le voy a dar la posibilidad al Fondo Monetario Internacional de que encuentre diferencias entre nosotros, porque fortalecería su posición en la negociación. Pero pasó casi inadvertido, no sabemos si para ella, que lo que está diciendo Cristina Kirchner es lo contrario de lo que pensábamos, según el relato de Cristina Kirchner y sobre todo de la Cámpora, que Guzmán era el blando, y aparentemente ahora Guzmán era el duro, y el blando era Pelle. Ahora, ¿por qué le pedían la renuncia a Guzmán y no a Pelle? Misterio. La crítica a Guzmán sigue siendo sistemática por parte del kirchnerismo, probablemente porque, bueno, Guzmán tiene un antecedente que pesa sobre él complicado para lo que es la lucha de poder interna en este movimiento, y es que era el ministro de Alberto Fernández, aquel al que Alberto Fernández no quería hacer renunciar, sobre todo en la pelea con Federico Basualdo y las autoridades de energía. Cristina Kirchner dijo una segunda cosa de Guzmán en ese discurso, sin hablar de él. Dijo que la negociación de la deuda privada, la deuda en dólares, que negoció Guzmán con los fondos de inversión que eran tenedores de esa deuda, fue tan catastrófica que obliga al gobierno que viene y a los gobiernos subsiguientes a hacer frente a pagos imposibles. Y es verdad. Lo interesante es que mucho tiempo después, Cristina Kirchner viene a reconocer que la negociación de la deuda de su gobierno, del gobierno del Frente de Todos, puede ser mejor descrita con los argumentos de la oposición que con los argumentos del gobierno. Alberto Fernández se precia de haber negociado una deuda muy bien negociada. Cristina Kirchner ahora nos viene a decir lo que decía la oposición en el momento que se estaba negociando. Y el periodismo crítico, ¿qué decía? Están trasladando una deuda del mismo tamaño que la que tenemos hoy, impagable, al gobierno que viene y a los gobiernos subsiguientes. Esto es lo que dijo Cristina Kirchner en Río Negro el viernes sobre la negociación de la deuda de este gobierno, del gobierno de Alberto Fernández,
a quien ella, como sabemos, puso como candidato a presidente por un tuit. El tercer argumento, y es el argumento donde aquí aparece la mayor contradicción del kirchnerismo, es insistir con que la deuda asumida, contraída por el gobierno de Macri, ha sido catastrófica. Se puede abrir toda una discusión sobre la deuda asumida por el gobierno de Macri, sobre si estuvo bien o no ese endeudamiento. Hay muchísimos argumentos para presumir que haber ido al fondo fue un error, que había un camino alternativo para seguir, claro, que iniciaba mucho más atrás, mucho antes de la crisis que se abrió en abril del 2018. Todo eso es materia de discusión, probablemente haya argumentos muy poderosos para decir sí, fue un nivel de endeudamiento absolutamente irresponsable. Ahora, lo curioso es que lo diga Cristina Kirchner o Máximo Kirchner, que insistió en el mismo argumento, citando a la vicepresidenta. El gran problema de la Argentina es la deuda contraída por Macri, cuando la deuda contraída por este gobierno es muy superior a la que contrajo Macri. Claro, hay un detalle. El kirchnerismo en general no se hace cargo de la gravedad que tiene para el Estado la deuda en pesos. Es curioso, porque son nacionalistas, son proteccionistas, son, vamos a usar una palabra inventada, soberanistas, pero al tenedor de pesos lo menosprecian. A ese se lo puede defaultear sin riesgo. Esa deuda en pesos no es deuda. La deuda importante es la deuda en dólares, porque esa sí hay que pagarla. Es un pensamiento que si uno dijera izquierda y derecha, muy conservador, muy ortodoxo. Es decir, cuando se trata de fondos o de bancos, de uno de los grandes problemas que tuvo Massa y que acaba de postergar, no de resolver, es el problema de la gigantesca deuda en pesos asumida por el gobierno de Fernández. Tanto por Fernández como por Guzmán como por Massa. Y Pelle emitiendo LELIQs desde el Banco Central. Este es un problema de este gobierno, no es un problema heredado de Macri, es un problema que este gobierno no ha sabido resolver. Y que pone al gobierno, como todo gobierno muy endeudado, por eso el déficit importa, porque de alguna manera hay que solventarlo. Si lo solvento solo con emisión, termino en niveles de inflación que destruyen el salario real. Destruyen los ingresos de la gente. Si lo financio con deuda, termino en el problema en que terminó Massa. Tuvo que hacer un acuerdo porque a los malayos les prestan, a nosotros por alguna razón no. ¿Y cuál es ese acuerdo que hizo Massa? Trasladó la deuda al año que viene a través de resoluciones que sacó el viernes, entre el jueves y el viernes, el Banco Central. Primero, no sé si Cristina Kirchner conoce esto o si lo conoce Máximo Kirchner cuando hablan del escándalo de la deuda y de la relación entre el Estado soberano y el sistema financiero. Se le permitió a los bancos distribuir 40% de sus ganancias como dividendos, cosa que estaba prohibida desde el 2022, creo que desde noviembre. Se les permitió constituir encajes ya no con pesos, que están inmovilizados a tasa cero en el Banco Central, sino con estos bonos que reciben. Se les permitió también constituir garantías de préstamos interbancarios, de relaciones interbancarias no con pesos, también con estos bonos. Y ahora lo que todo el mundo está esperando es que se le permita acceder al mercado de cambios en condiciones de privilegio para poder sacar la plata de sus ganancias distribuidas como dividendos a través de dólares afuera del país. Todo esto obviamente son cosas que los bancos piden para normalizar situación económica. El problema no está en los bancos, no es un pecado de los banqueros. Ahora, la contracara de esto es la situación de asfixia en la que está Massa y el gobierno de Alberto Fernández, que incluye a Cristina Kirchner y a Máximo Kirchner, que entre otras cosas tienen el poder suficiente como para que haya otro ministro de Economía con ideas más parecidas a las de ellos, pero por alguna razón no lo ponen. Porque daría la impresión de que hay un discurso para la barricada y otra política económica, que es la que lleva a Massa adelante
con el respaldo de Cristina Kirchner. Se rumorea, no lo pude comprobar, nadie lo confirma, que hubo una reunión de Massa y Cristina Kirchner antes de que se cierre este acuerdo que se comunicó hoy con el Fondo Monetario Internacional, donde el fondo le hace un enorme favor al gobierno de Fernández flexibilizando sus metas. Una reunión donde Massa tendría que haber rendido examen, aparentemente, delante de Cristina Kirchner y, lo más humillante para él, de Axel Kicillof, en la casa de Kicillof. ¿Es cierta esa reunión? No lo sabemos. Pero es evidente que hay un desajuste en la visión de la economía que puede tener, no sé si Cristina Kirchner, pero seguramente Kicillof, y la relación con el sistema financiero y toda esta concepción respecto del crédito y la deuda y el déficit, entre lo que está haciendo el gobierno con Massa, respaldado por todo el Frente de Todos, y lo que se dice en los discursos. Acaba de haber otro problema. Hace media hora, la Argentina tuvo que ir a una renegociación con el Fondo Monetario Internacional muy difícil. Había funcionarios del gobierno argentino muy ligados al fondo, muy ligados a la negociación, que decía, puede ser que no pasemos la negociación, que se caiga el acuerdo. 30% de probabilidad por lo menos. Lo lograron. ¿Por qué? Porque el fondo quiere cobrar y quiere que la Argentina no entre en inestabilidad en una región y en un mundo que está muy convulsionado. Los mismos argumentos por los cuales le dieron la plata a Macri. Pero el fondo, con la anuencia de Massa, sacó un comunicado diciendo, bueno, ahora la Argentina va a tener que hacer deberes fiscales que justifiquen, que permitan el exceso de gasto de una moratoria previsional que se acaba de aprobar con 800.000 beneficiarios. La Cámpora saca un mensaje ahora, acaba de salir, de crítica al Fondo Monetario Internacional por haber dicho que esto era un imprevisto. Y la organización que conduce Máximo Kirchner dice, no, esto no fue ningún imprevisto, esto lo estamos tramitando en el Congreso desde junio del año pasado. Imprevisto fue el de Macri, cuando le dieron la plata. Ahora, lo cierto es que sí, están criticando al fondo, están criticando a Massa, que es el que admitió ese comunicado. Quiere decir que empiezan fisuras internas en aquello que todavía no estaba fisurado, y es el respaldo de Cristina Kirchner y Máximo Kirchner a la gestión del ministro de Economía. Massa va adquiriendo de a poco el lugar, o va ocupando de a poco, muy de a poco, el lugar que ocupó Guzmán, según explicábamos recién. El centro del problema está en otra parte. El centro del problema está en que tuvimos una etapa del 2003, digamos hasta el 2012, 2013, ligada al ajuste que hizo Duhalde y a una situación internacional espectacular, donde el kirchnerismo, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, con Massa como jefe de gabinete o como jefe del ANSES, constituyeron un Estado a la medida de esa situación como si fuera eterna. Y esa situación pasó. Y ahora estamos viviendo, como otros países de la región, pero mucho más dramáticamente, el ajuste de aquello. Si miramos fotos, como muestra Cristina, sí, los números de Néstor Kirchner y de la primera parte de su gobierno eran espectaculares. Ahora, esa política que se hizo en aquel momento, si uno mira la realidad como un proceso, es la que estamos pagando ahora. Esto es la contradicción o las contradicciones económicas en medio de una gran contradicción política. ¿Y cuál es la contradicción política? Una de las principales, o la principal, que Alberto Fernández quiere ser candidato a presidente. Y voy a decir una broma, y el kirchnerismo quiere proscribirlo. Y el otro problema es que Cristina Kirchner no quiere ser candidata a presidenta, aunque dice estar proscripta. Es interesante el tema de la proscripción. Hay que mirar bien el discurso de ella en el día que le dieron el honoris causa en Río Negro, porque dice, ayer se leyó y estuvo a punto de decir la condena. Y no puede decir la condena. Ahí se notó el costo personal que tiene este drama judicial para ella, que es también el que le hizo decir, bueno, al final si me quieren tomar como una bandida, que lo único que buscan son fueros, no voy a candidata a nadie. Ahora está tratando de volver de eso. En vez de decir se leyó la condena, dijo se leyó
Ayer se leyó la proscripción. Y también ahí, más allá de que no es proscripción, que es una inhabilitación que está en el código, si uno tiene ese tipo de conducta y ese tipo de sanción judicial, tiene esa inhabilitación, cualquiera sea su nombre. Es interesante otro aspecto de la condena, si uno mira bien el fallo. En el fallo está muy cifrado, muy escondido, un inconveniente, podríamos decir un vicio, un modo de gobernar que es el que llevó a estos problemas. Lo primero que hay que mirar es por qué Julio De Vido es inocente para la justicia en el tema de la obra pública de Santa Cruz. Y es inocente, dice la justicia, porque cumplió con sus funciones que eran acotadas. ¿Y por qué De Vido no tuvo ninguna responsabilidad en aquello? Porque Néstor Kirchner apenas llegó, le quitó facultades al ministro de Planificación en el manejo de la obra pública para dárselas al secretario de Obra Pública. Néstor Kirchner quería tener como interlocutor de él y como gestor de la obra pública en Santa Cruz a José López, el de los bolsos y la ametralladora. Y esto hace que De Vido haya quedado, según dice la justicia, al margen por un decreto del año 2003. Pero después aparece un segundo problema que pasa inadvertido. La justicia dice, en el año 2009 hubo otro decreto. Un decreto que permitió que se usen fondos del fondo del combustible, del gasoil, que estaba destinado a determinados emprendimientos de gran dimensión de obra pública para obra pública de otra categoría, para obras menores. Cuando Cristina Kirchner firmó ese decreto, si uno reconstruye la historia de esto, se lo objetaron desde jurídicos de economía, se lo objetaron desde el Ministerio de Planificación, precisamente porque no se sabía qué obras iban a financiar y porque no intervenía el organismo de coordinación de los fideicomisos de obra pública. Sin embargo, Carlos Zanini se lo hizo firmar igual el decreto, ignorando esas objeciones. Y para peor, lo publicó en el boletín oficial en un suplemento, para que no se note lo que estaban firmando. Bueno, acá está el problema. No sé si Cristina Kirchner le pedirá cuentas a Zanini sobre aquella decisión bastante soberbia de alguien a quien los abogados inferiores del Estado le habían dicho, cuidado, esto no. Bueno, ahora la justicia dice, por esto te estamos condenando, entre otras cosas, acá vos te inoculaste el problema de la obra pública al trastocar los destinos de estos fondos que no debían ir para aquellos trabajos. Todo esto, el problema de la condena, el problema de las candidaturas, en un marco complicadísimo, que es una contradicción dentro del Frente de Todos cada vez más grave. Alberto Fernández dio un off the record diciendo que él pretendía terminar con 20 años de kirchnerismo, había prometido nunca más pelearse con Cristina, bueno, otra promesa que no. Kirchner de una forma preguntando si trabaja, bueno, con un argumento de poca densidad. A su vez hay otras discusiones internas, por ejemplo, cae muy mal en la cámpora la foto que se saca Guado de Pedro con Jorge Rendo del Grupo Clarín en Expo Agro, pero peor todavía cae esto que va a ver usted ahora, que es el discurso de Guado de Pedro en Expo Agro. Arraigo, si no hay producción, es imposible que haya arraigo si al campo no le va bien. Entonces, quería hablarles como productor. Después de Mendoza, hoy pasé por Mercedes, mi ciudad. Para los que no me conocen, soy del interior de la provincia de Buenos Aires. Soy productor agropecuario, soy cuarta generación. Bueno, está muy bien lo que dice. ¿Por qué va a ocultar lo que todo el mundo sabe? Que es que Guado de Pedro se crió en una familia de productores, de grandes chacareros de la zona de Mercedes,
que tiene campo, se ha sacado fotos manejando el tractor, donde la definición identitaria del grupo es el conflicto con el campo desde el año 2008, fue tomado como una herejía. Hay también roces entre, siendo gobernador en un acto político, el último que habló fue Máximo Kirchner, y como Kicillof dijo que había que bajar al territorio para ser campeón. Queremos que nuestro pueblo batalle, pelee, genere, imagine y piense. Hay que escucharlo y empoderarlo. No hay que bajar al territorio, compañero gobernador. Hay que subir a la militancia a los lugares de decisión de una buena vez por todas. Kicillof no sé si estaba escuchando porque aplaude. Le estaban hablando a él. Digamos, el gobernador era él, no era Capitanich. Pero lo interesante es que Máximo Kirchner le está diciendo tenés que abrir el gobierno de la provincia de Buenos Aires a la cámpora. Porque al final son lo mismo que Scioli, que también nos cerró la puerta. Esta contradicción es la que hace que, en privado, Máximo Kirchner o amigos de Máximo Kirchner dicen, por suerte en la provincia de Buenos Aires lo tenemos a Insaurralde en la jefatura de gabinete, porque si no estaríamos perdidos. ¿Y por qué les interesa tanto? Ahora vamos a hablar con Joaquín de la Torre de la política bonaerense. Bueno, porque probablemente, ante la idea de un fracaso electoral a nivel nacional, el kirchnerismo esté pensando en replegarse en la provincia de Buenos Aires, llevando como candidata a senadora eventualmente a Cristina Kirchner. Y aquí la pregunta final. ¿Como candidata a senadora de qué partido? ¿Del Frente de Todos? ¿Puede sobrevivir el Frente de Todos a estas tensiones que estamos describiendo? ¿O se va a volver a partir y Cristina Kirchner va a refundar o a rescatar Unidad Ciudadana, que es el nombre del bloque que ella armó después de dividir el bloque de senadores peronistas para poder tener una banca más en el Consejo de la Magistratura? ¿Vuelve Unidad Ciudadana? Es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque vemos fragmentación política en todos lados. Y vamos, y probablemente la clase política va como un sonámbulo, a una agenda económica complicadísima, donde va a haber que reducir el déficit fiscal, va a haber que atacar, por lo tanto, subsidios energéticos y de las jubilaciones, y también vamos a tener que renegociar la deuda como el mismo Máximo Kirchner y como Cristina Kirchner dijeron que tiene que hacer el próximo gobierno. Empezamos Odisea. Vamos a hablar ahora con Joaquín de la Torre de temas generales de política y de temas más específicos de la provincia de Buenos Aires. Después Pancho Olivera nos va a traer un tema, los desaparecidos. ¿Cuáles? Los de ahora. Una cuestión de la que nadie habla. Miles de familias afectadas por la desaparición de personas ahora. Daniel Vilota nos va a mostrar un negocio, una actividad, una forma de supervivencia con muchas complejidades en la provincia de Buenos Aires, el mundo de los cartoneros. Después vamos a escucharla, a verla, a Camila Perochena, que nos va a plantear la relación entre peronismo y camporismo a lo largo de la historia. Y en el whisky, Carola Gil nos va a presentar el resultado de la encuesta que hicimos la semana pasada. Vamos a ir dando así los resultados semana a semana. Y nos va a presentar el primer spot producido por la startup Kenan Consulting. Empezamos Odisea. Banca Privada Galicia, invertís sin límites,
porque invertís en fondos nacionales e internacionales, con expertos que te asesoran en cualquier momento. Te ayudamos con tus inversiones para que solo pienses en disfrutar. Joaquín de la Torre, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Muchos temas, pero quiero empezar con uno que nos tuvo inquietos en los últimos días, las últimas semanas. No sé si nos tendrá inquietos todo este tiempo o no, porque solemos dar vuelta a la página aún de cuestiones graves. No tiene nada que ver con lo que venimos hablando en esta presentación que hice. Y es la cuestión del narcotráfico, que quedó muy puesta en evidencia por la crisis que aparece en Rosario, por las evidencias que aparecen muy estridentes, sobre todo por el ataque a la familia de Messi, por los asesinatos, la sangre que hubo últimamente. En el conurbano rosarino, podríamos decir. Y en el conurbano bonaerense, ¿cómo es esto? Bueno, está claro que en el conurbano bonaerense se vende por lo menos 10 veces más droga que en el conurbano rosarino. Hay 10 veces más de posibles consumidores. ¿Por qué no hay el nivel de conflicto de muertes que hay en Rosario, en el conurbano? Bueno, porque en el conurbano hay un monopolio en la autorización de la venta de drogas que maneja la policía bonaerense. Distinto a Rosario y a Santa Fe, donde hay 2 familias, 2 policías, 2 justicias y 2 políticas que todo el tiempo están disputando el territorio. En la provincia de Buenos Aires hay un monopolio administrado por la policía bonaerense, con la complicidad, por omisión o por acción, de la política y de la justicia, que en los últimos años, muy cómodos, como no hay un conflicto armado demasiado grande y no hay demasiado ruido, dejan que la policía siga manejando esto. A ver, estás diciendo... Y no ven... No hace falta subrayar lo importante que es tu afirmación, o lo grave, pero estás diciendo que la policía no necesariamente combate el tráfico de drogas, sino que más bien lo administra. No, y con eso evita que haya sangre. Exactamente. Y con esto tiene una causalidad y una consecuencia. La causalidad es una ley de desfederalización de droga que se dictó en la provincia de Buenos Aires en los años principios de los 2000, que lo que hizo fue que dividió la investigación por cantidades, o sea, menores cantidades el delito quedaba en la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires, mayores cantidades iba a la justicia federal. Entonces lo que hizo fue reproducir gran cantidad de negocios, de pequeños negocios de venta de pequeñas cantidades a lo largo de todo el conurbano, y que la investigación sobre esos hechos terminan con el hecho en sí. Nadie más tira de la cuerda para ver quién es el proveedor de ese narcomenudiante, digamos. Entonces, las investigaciones, ¿dónde terminan? En las pequeñas cantidades. ¿Está bien? Porque esa es la responsabilidad de la justicia ordinaria. Lo que se hizo fue, se multiplicó por miles la cantidad de vendedores, que además, si se combate a uno, aparece otro rápidamente, autorizado otra vez por los mismos que autorizaron el anterior, pero además la investigación nunca va para arriba a los narcotraficantes, ¿está bien? O sea, nunca va. Entonces, no hay más, desde que se creó esta ley, no hay más estas investigaciones que empezaban en el territorio y terminaban allá arriba, porque todas terminan con la investigación en sí del vendedor pequeño. Ahora, dijiste algo más, dijiste... la policía administra el negocio y ejerce un monopolio sobre esa administración, pero dijiste con la complicidad activa o pasiva, por acción o por omisión, de la justicia y de la política. Sí. O sea... Y en ese contexto a mí me aparece, por ejemplo, el caso Escapolán, donde aparece un fiscal ligado a una banda de policías que distribuían droga. En ese caso hay acción. Sí, acción, pero te quiero preguntar, el que nos está mirando, se debe preguntar, y a ver, ¿dónde estamos? Si hubiera un índice de gravedad, ¿estamos en el comienzo de un problema? ¿Ya está esto muy avanzado y la política está relativamente tomada por la droga? No, estamos
muy avanzados porque todo el tiempo va creciendo y como no hay ruido de muertes como en Rosario, nadie está mirando demasiado, los políticos y la justicia se van a dormir tranquilos porque no es un problema que estalle. Esto es una matriz. Esta es una misma matriz que rigió durante 120 años para las señoritas y el juego clandestino. Lo dejaron en manos de la policía. El monopolio de dónde había un vendedor y dónde había un prostíbulo lo manejaba la policía y nadie miraba eso, en ese momento no había problema. Después esa matriz se llevó al tema del robo de automotor, hasta que no había un muerto no había problema y seguía y eso se administraba de la misma manera y ahora con el tema de esa misma matriz del monopolio de la información de lo que pasa en el territorio, la sigue manejando la policía y en la medida que no haya un gran lío, o sea que no fusilen el supermercado de la familia Messi, todo eso está tranquilo y los políticos y los jueces se van a dormir tranquilos pensando que no pasa nada. Ahora nadie está pensando en que hay otro tipo de muertos, que son los pibitos a los que toman la droga. Hay otro tipo de muertos o de familias afectadas que son esas pobres madres a los cuales su chico a los 15, 16 años lo agarra en el barrio la droga, no solamente no lo suelta, sino que además le destruye a la familia, porque ese chico cuando vuelve a su casa está vendiéndole las cosas a la madre, está volviendo loca a esa pobre señora que además no tiene las herramientas para solucionar. Nadie está pensando en la cantidad de muertes que van quedando que no tienen que ver con balaceras. Todos los días mueren pibitos por la droga en el conurbano bonaerense. Vos estuviste al frente de la Intendencia de San Miguel, recordándose entre qué año y qué año. 2007 y 2016. Y contanos del 2007 ahora, si tuvieras que mostrarnos dos fotos del conurbano. La cantidad de venta de droga, si estás, eso es lo que no está. me interesa tanto la cantidad de venta de droga, sino toda este tema, digamos, el tema dominante que uno habla con cualquier persona en la villa es la droga. En el 2007, cuando yo caminaba para ser intendente, la gente con la que me sentaba me decía, mira Joaquín, en ese lugar se vende droga. ¿Sabe qué auto para ahí todos los días? El de la policía. Eso me lo decía la gente. Yo decía, no, esto no puede ser, es una exageración. Durante todo este proceso, eso se ha ido confirmando, vuelvo a decir, con la complicidad por omisión de la política y de la justicia o por acción de no parentales, porque las familias en el conurbano, en los barrios, casi todas, el 80% de ellas, dependen de una sola madre. El padre es progenitor y después desaparece. El 80% de las familias en el conurbano, en los barrios pobres, son monoparentales. Esas madres se quedan con todo el problema. No hace mucho me tocó ir en una de esas reuniones que hago en Moreno. Una señora me dice, mira, yo acompaño, marzo del 2021, yo acompaño a mi hijo hasta el colegio y me quedo y espero que salga y cuando salga lo acompaño. Digo, ¿cuántos años tiene su hijo? 15 años. ¿A cuántas cuadras vive del colegio? A 7 cuadras. Pero entre el colegio y mi casa hay 3 kioscos y no de golosinas. Nosotros podemos hablar de la droga desde acá, desde la comunidad. Nuestros hijos pueden ser consumidores de droga, ojalá que no lo sean, digo, pueden serlo, pero tienen que ir a buscar la droga. En esos barrios se la chocan. Y no solamente se la chocan, sino tienen menos herramientas para la discusión. Esas pobres madres tienen menos herramientas para la discusión. Entonces, hablar de la despenalización, de los disparates que se hablan, etcétera, etcétera, es de todo eso desde la comodidad de una oficina o de un lugar, es un disparate porque nadie está conociendo y viendo cómo la droga se lleva, no con tiros, pero de otra manera, un montón de pibes todos los días. ¿Qué lugar ocupa este tema en el debate político hoy en la provincia? Bueno, hay muchos que Que estamos en campaña, digamos. Es el momento de discutir estas cosas. Bueno, sin duda lo de Rosario ha levantado eso y ha puesto en el centro esto. Está claro que con Patricia candidata a presidente, que yo la acompaño a ella, este es un tema que ella saca todo el tiempo, que cuando estuvo lo enfrentó, lo discutió, bajó el índice de homicidios en Rosario en el 2018, fue el índice más bajo de la historia. Entonces, con Patricia este es un tema que se discute porque ella el día de esos chicos no está tan ocupado. Van 4 horas al colegio, en el mejor de los casos. Ahora, por lo que vos dijiste al comienzo... Nosotros hicimos un sistema de seguridad propio que es caminar al lado de la policía, controlarlo, mirarlo y que sepan que los estamos mirando de cerca.
Lo que no hay que hacer es dejar que la policía tenga el monopolio de la información de todo lo que pasa en el territorio. La política y la justicia son los responsables de que la policía tenga ese monopolio. No es responsabilidad de la policía que tengan ese monopolio, es responsabilidad de la política y de la justicia que la policía tenga ese monopolio. Primer tema. Segundo tema, hay que volver a federalizar la lucha contra la droga. Otra vez este tema tiene que pasar a la justicia federal en su totalidad, porque hay que volver a las investigaciones verticales, no a las investigaciones horizontales. Y hay que traer las fuerzas federales a discutir con la droga y con los vendedores en el territorio. Por lo que estás diciendo, Sí. Si yo, político, ministro, subsecretario, intendente, poneme el lugar que quieras del organigrama, le digo al comisario, tal negocio no se mira, porque es mío. ¿Cómo hago para tener autoridad sobre la policía? Digamos, ¿cuánta autoridad puede tener sobre la policía una clase política muy sospechada de corrupción? Ninguna. Entonces, Se necesitan políticos honestos, corajudos, valientes, austeros, que justamente son los que pueden producir el cambio en la Argentina. Si nosotros seguimos pensando que haciendo las mismas cosas vamos a cambiar esta realidad, estamos equivocados. Se necesitan políticos corajudos, valientes, con fuertes convicciones, honestos y austeros. contanos de la forma más expresiva que puedas. La política necesita tener buenos ejemplos, y la policía necesita tener buenos ejemplos. Contanos de la forma más expresiva posible para que podamos estar cerca del fenómeno. ¿Qué es lo que escuchás cuando haces esas reuniones a las que te referías recién? Bueno, depende. ¿Qué tipo de reuniones son? Son reuniones. ¿Y por dónde las haces? Bueno, algunas de ellas te las conté hace 2 años más o menos, en marzo del 2021. Me acuerdo que te conté en aquel momento que a mí me había tomado la decisión de ir a hacer reuniones con 10, 12 mujeres en distintos lugares del conurbano, reuniones en las que las dejaba hablar a ellas, a las mujeres. Los primeros 50 minutos eran su explicación de qué veían y qué les estaba pasando, para saber yo y para saber qué les estaba pasando. Y después yo hacía un cierre de 10, 15 minutos. A mí lo que me había sorprendido, en aquel momento todavía estaba la pandemia y todavía no había clases. Recién volvió a haber clases en la provincia de Buenos Aires en septiembre del 21, esto era marzo del 21. Yo te dije, en aquel momento, nadie habla de la enfermedad ni de la pandemia. En los barrios hablan de la no educación. Después terminó siendo un tema de la campaña a fin de año, la no educación en la provincia de Buenos Aires. En aquel momento, el gran tema era, que a mí me sorprendió, porque yo iba pensando... recuerdo lo que dijiste, me acuerdo perfectamente. Iba pensando... Entonces, Vos pensabas que además fue crucial en la derrota del oficialismo el haber cerrado las escuelas. Por supuesto, y lo terminó siendo por el problema que generaba sobre todo entre los porque le jóvenes. generaron una incomodidad a las personas. Y además esas personas, en aquel momento, ¿yo qué sentí? Que esas personas decían, yo acepté vivir indignamente de planes y ser pobre, pero vos no me estás condenando a mí. Ahora con este cierre de la escuela estás condenando a mis hijos. Yo no voy a aceptar que vos lleves a mis hijos a vivir en la pobreza. En aquel momento ese fue el tema. ¿Y hoy? Y hoy claramente el tema de la falta de trabajo, el tema, la certeza que tienen de que con los planes no se sale de la pobreza, la certeza de que este modelo está acabado, o sea, el modelo kirchnerista de los planes, del empleo público, está destruido en los sectores más pobres. En el 2021 el kirchnerismo solamente en el conurbano perdió 1.200.000 votos. Y nada hace pensar, en las charlas que yo tengo con esa gente, que alguien que no lo votó en el 21 lo vaya a votar en la elección que viene. Yo diría que más bien hay más gente que lo votó que no lo va a dejar de votar. ¿Y esa gente dónde va, Bueno, políticamente? ¿Va a la abstención? Esa es la gran pregunta. Y hoy, si vos me preguntás a mí, en el 21 fue mucho a la abstención. Otra parte fue al voto a Esper, porque en ese momento era. Hoy los hijos de esos votantes van a ir en gran parte a Milei y va a seguir el tema de la abstención como un tema importante, digamos. Porque si nosotros, desde el Juntos por el Cambio, no logramos enamorar con una propuesta y yendo a buscar ese voto, que es lo que tenemos que hacer, dejar de ir a buscar a los votos al centro de las ciudades y empezar a ir a buscarlo a los barrios, porque tenemos algo para contarle y podemos generar esperanza, si no lo hacemos, ese voto va a la abstención. Ahora, recuerdo... En muchos barrios del conurbano,
La gente piensa que hay una sola boleta. ¿Qué quiere decir eso? Que piensa que el peronismo, hoy kirchnerismo, es la única boleta, el único candidato. Y eso lo pensó durante muchos años. Y eso tiene que ver con... Como que hubiera de facto un régimen de partido único en la cabeza de la gente. Exactamente. Y eso es responsabilidad de la oposición, de no ir a caminar y ofrecer las soluciones a esos sectores. Ahora, me traes a la memoria algo que solía decir, no sé si lo sigue diciendo, Jaime Durán Barba, cuando decía, bueno, hay un sector de la sociedad que a nosotros no nos va a escuchar, hablaba del PRO, ¿no? Si nosotros le vamos a decir que le vamos a quitar el subsidio a la energía, si le vamos a decir que la jubilación que te dieron probablemente te la quitemos o la licuemos por vía de la inflación porque no la podemos pagar. Digamos, con ese discurso, ¿cómo llegás a esa gente que está tan castigada económicamente? Esa gente hoy está escuchando Milei. Los hijos de esos señores están escuchando Milei. O sea, Milei vino a aprobar, entre los beneficios que trajo su presencia, vino a aprobar que ese discurso de Durán Barba era un discurso sectario desde el que lo decía hasta el que lo ejecutaba, digamos. ¿Cómo vamos a ir a una elección y no llevarle la propuesta al 100%? Una persona en ese barrio que no recibió mi propuesta, ¿sabes lo que piensa? Piensa, si este señor cuando me necesita a mí no me vino a ver, ¿por qué cuando yo lo necesite a él, él me va a atender? Nosotros tenemos una obligación que tiene que ver con nuestra decisión de ser candidatos, que es ir a todos los barrios de toda la provincia de Buenos Aires o de toda la nación y llevarle una propuesta, porque lo que la gente entendió hoy, por el fracaso del sistema kirchnerista que dejó tierra arrasada, es que la solución facilista del plan y del empleo público no lo saca de la pobreza. La gente ya entendió que de la pobreza sale una sola cosa, con trabajo. Si nosotros no vamos a decirle eso, si nosotros no aprovechamos este momento, el fracaso del kirchnerismo, para mostrarle con tiempo, con espacio, una propuesta nueva, vamos a perder una oportunidad de ganarle por paliza al kirchnerismo. Ahora, lo que vos estás diciendo, no lo decís así tan contundentemente, pero lo que me dejás como sensación es, ¿estás muy preocupado por lo de Milei o muy preocupado porque ves medio dormido a Juntos por el Cambio? Yo no estoy preocupado por Milei. Yo creo que Milei ha venido a despertar a la política. Y yo no tengo una preocupación con la existencia de Milei, para nada. Nosotros tenemos que dejar de pensar que Milei es el problema. Nosotros tenemos, pues si no terminamos, nos parecemos mucho al Máximo Kirchner que mencionaste recién, de que creer que el problema está fuera de uno. Nosotros tenemos que empezar a preocuparnos por nuestro discurso y por cómo nosotros logramos volver a encantar a la gente. Hay gente que está preocupada en la política por Milei en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que Milei no es un problema en la provincia de Buenos Aires. Cambiemos también tiene que resolver ese problema y poner de candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires un candidato que Milei pueda acompañar desde la omisión de presentar un candidato a gobernador. ¿Cuánto se está hablando eso con Milei? ¿Alguien lo habló con Milei esto? No, yo no tengo conocimiento, pero está claro que la única forma, la forma mejor de ganar la provincia de Buenos Aires es lograr que ese porcentaje importante de votos que tiene Milei acompañe en la candidatura de gobernador al candidato de Juntos por el Cambio. Y ese candidato tiene que tener un determinado perfil, por supuesto. Me estás diciendo, con las cosas que dice Milei de Larreta, no va a ser el candidato de Larreta, ese candidato. Una deducción. Lo dice Milei. Lo dice Milei. Vos decís con el plan, la dádiva, el clientelismo, eso tiene un límite. Eso ya se terminó. ¿Qué límite tiene el marketing? Se terminó ya eso. Es más, en la provincia de Buenos Aires a gobernador va a ganar el que vaya en la boleta del candidato a presidente que más votos saque en la provincia de Buenos Aires. Siempre pasó eso, menos una vez, y era porque ese era Aníbal Fernández y la gente no quiso votarlo a Aníbal Fernández. Todas las demás veces, a gobernador ganó el que iba en la boleta del candidato a presidente que más votos sacó en la provincia de Buenos Aires. Y eso es lo que va a volver a pasar. Ahora, te vuelvo a hacer la pregunta. Vos decís, la dádiva tiene un límite. ¿Qué límite tiene el marketing? El decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, con un pánico a decirle algo que pueda resultar antipático, bueno, yo creo que te pueda sacar de... Yo creo que eso se terminó. A ver. Yo creo que eso... La gente, ¿sabes qué quiere de nosotros? Me parece, y eso yo trabajo sobre esa idea. Quiere políticos auténticos.
que la gente sienta que lo que le están diciendo es lo que transmite su persona, sus gestos, etcétera, etcétera. Que entre el discurso y su persona hay una coherencia. Necesita políticos auténticos. Si le tiene que decir que la salida va a ser difícil, es mejor decirle que la salida va a ser difícil a mentirle y en diciembre empezar otra vez con la misma historia de los últimos años. La gente no quiere más que le digan lo que es fácil. La gente quiere que le muestren con gestos claros y con un pasado mostrable qué va a hacer y cómo lo va a hacer hacia adelante. Muchas gracias, Joaquín. No, gracias a vos, Carlos. Vamos a un corte y vamos a recibir, después de esta conversación tan interesante con Joaquín de la Torre, a Pancho Olivera, que nos va a hablar de la gente que hoy desaparece. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que pasa? Es un fenómeno oculto de gran dimensión. Y Daniel Vilota, que nos va a hablar de un negocio, de una actividad, de una forma de supervivencia también muy presente en la provincia de Buenos Aires, el mundo de los cartoneros. Ya volvemos. En términos de ocupación, estamos recuperando lo que se llevaron el neoliberalismo y la pandemia. En el 2019 el empleo se ubica, el desempleo se ubica en 11,6% en la provincia. En el 19 se ubicaba el 11,6%, un beneficio que alcanzaba a 6 universidades, que va a alcanzar, no, que ya alcanza, ¿no? A 9 universidades más, 6 de ellas del interior, claro, no empezaron las clases, y 6 de ellas del interior y algunas incluso con varias sedes. Con foco en el futuro, introducimos una visión renovada en nuestra marca. Newmark Knight Frank ahora es Newmark. Newmark es la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Translanación.com. El valor de entender lo que pasa. Hola, bien. Qué buena que está la casa, lo felicito. Gracias. ¿Y tiene alarma ya? Sí, apenas llegamos la contratamos. Podríamos hacer lo mismo. Con Zero Vision no se puede robar lo que no se ve. La alarma antirrobo exclusiva de Verisur. Llama al 0800-222-4015 o calcula en verisur.com.ar. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia que ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón, tus huesos, tus músculos y tu memoria del paso del tiempo. Framintrol, para comenzar a mejorar hoy tu calidad de vida. Más de 50 años asegurando respuestas. Más de 50 años asegurando respaldo. Más de 50 años asegurando servicio. Somos HMS, expertos en seguros, desde hace más de 50 años. De lunes a viernes, 20 horas. Más realidad con Jonathan Viale en La Nación Más. Presentamos la nueva Nissan Frontier, diseñada para hacer más. Pone a prueba la ingeniería japonesa. Subite a la nueva Nissan Frontier haciendo tu test drive virtual. Creo que hay un modo de ir al oeste. No se puede navegar en mar abierto. Tengo algo que lo cambiará todo. En el nombre de Dios, ¿quién es hoy? Este no es el fin, es solo el comienzo. El nuevo Samsung Galaxy S23 está en Personal, para que seas la estrella de las fotos incluso de noche. Llévalo con 10% de descuento, conexión total y 10 GB por mes de regalo por un año y pagalo en 6 cuotas sin interés. Y con recambio Personal podés traer tu celu en parte de pago. Personal, conexión total, tienda.personal.com.ar y puntos de venta Personal. ¿Ya dejaste de ser fan de tus electros? ¡Mete cambiazo! Aprovechar Electrofans de Cetrogar con ofertas fantásticas en sucursales y web. Del lunes 13 al miércoles 15 de marzo, llévate los mejores productos hasta en 18 cuotas super bajas. Cetrogar, acompaña tu vida.
Pancho Olivera, ¿Cómo va? Daniel Vilota, ¿Cómo estás, muy Carlos? bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, un tema muy candente, polémico, doloroso, un verdadero drama, que es el tema de la gente que no aparece desde hace mucho tiempo. Desaparecidos. La primera cifra que voy a tirar ya es polémica porque especialistas, funcionarios, gente que trabaja en el tema dice que hay no menos de 10.000 personas buscadas en este momento en la Argentina. Y ya ahí hay polémica porque cuando vas a los registros oficiales, el gobierno, por ejemplo, en su página del Ministerio de Seguridad, te dice 6.040 y el dato último es del 2015. Está un poco Por lo cual está un poquito atrasado. Sí, claro. Se han ido agregando el otro día. Esto comparado con otros países a nivel de cantidad de gente, Y etcétera. depende, los países con mucha conflictividad tienen más, ¿no? Por ejemplo, hay 16.000 chiquitos en Ucrania que están perdidos, Claro, bueno, obviamente. claro, sí. ¿No? Pero es una cifra que, en realidad, el comparativo mundial puede ser, depende de la situación de cada país, no es que es escandalosa, pero acá ya, por la cantidad de habitantes que tenemos, es un tema. Es escandalosa. Nuestra compañera Lorena Oliva, hace 2 semanas, hizo un pedido de informe de información pública, ¿no? Por una nota muy buena que hizo sobre mujeres desaparecidas, y le contesta el mismo gobierno que pone en la página 6.040, le contesta 21.821 personas, pero no está depurado ese padrón porque van apareciendo y cuando aparecen no se actualizan. Con lo cual, estamos medio como en un limbo. Lo que se sabe es que el 53% de estos desaparecidos son mujeres. Pero esto no se condice cuando rastrean cuerpos NN encontrados en la vía pública, la mayoría son de varones. Con lo cual ahí hay algo que nos cierra. ¿Hay alguna forma de determinar las razones? ¿Cuánta de esta gente, por ejemplo, tiene problemas de salud o problemas de lucidez mental? Bueno, hay de todo. Ahí tenés desde redes de trata, hay un porcentaje importante, tenés suicidios. Habría que consultarlo a Gustavo Vera por este tema. Claro, exactamente. Tenés, cuadros psiquiátricos, tenés fugas, decisiones personales. En general, lo que te dicen es que el 90% de los casos se resuelve en los primeros días. Si vos dejás pasar 48 horas, ya ahí es más difícil. Y la principal dificultad... Si dejás pasar 48 horas de la denuncia. Después de la denuncia ya es más difícil. Si la denuncia la haces después de 48 horas ya se complica. Exactamente, por eso es tan importante acá el rol del Estado y sobre todo las redes sociales. Cuando toda la energía está puesta en encontrar una persona, hay altas posibilidades de que se encuentre. La gran dificultad es el problema que tiene el Estado en cruzar bases de datos. Los CNN, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la morgue, las denuncias en las comisarías, todo eso es complicado. Yo te decía que acá hay un déficit del Estado. Y mirá, una vez más, lo importante que es poner toda la energía, y lo demuestra el sector privado cada vez que, por excepción, se ocupa de un tema. Te voy a contar un caso. Pongamos la foto de Marcos Linares. Esto pasó en el 2018. Sí. Esta es una persona en situación de calle. Un electricista de San Fernando, junio de 2018, salió a andar en bicicleta un fin de semana, un día de lluvia. Se llama Oscar Ulchak. Lo ve sentado en un banco de la plaza bajo la lluvia. Yo hablé con Oscar y me dice, me dio pena, volví, se puso a hablar, empezó a enterarse de una historia impresionante, le contó, por ejemplo, que vivía en Paso de los Libres, se había escapado de la casa joven, hacía 20 años que no veía a la familia, estuvo en Brasil, se contagió de SIDA, alguien le había duplicado el documento, entonces estaba cobrando su pensión por enfermedad, es decir, estaba en la peor situación y dijo, y quiero ver a mi familia y no puedo volver. ¿Qué hizo Oscar? Le sacó una foto, la puso en Facebook. ¿Sabés cuánto tiempo tardó
Marcos Linares encontró a la familia, un mes. Mira vos. Acá intervino después Red Solidaria, porque obviamente encontraron a la familia, apareció la hermana en Paso de los Libres y dice, nosotros lo dábamos por muerto. Vuelve a la casa, se reencuentra con el padre, murió hace poco, pero tuvo unos últimos años con la familia. Todo por un tipo que dijo, me dio pena y volví. Una especie de buen samaritano. Sí. Otra dificultad es la burocracia en los cementerios municipales. Hay que convencer al empleado oficial que está en la página del Ministerio de Aníbal Fernández, que cuente el caso. Mira, un joven de 26 años que murió en la Navidad del 1990, arrollado por un tren en la estación Temperley. ¿Sabés cuándo lo encontraron? Esto fue Navidad del 90, en el 2016. 26 años tardaron en identificar el cadáver y unirlo. Otro caso, una chica de 19 años, 11 de mayo del 2010, en Villa Lugano, desaparece. En simultáneo encuentran un cadáver. O sea, acá hay algo que está fallando. Pongamos la placa de ATC cuando te ponían, ¿te acordás? Llamado a la solidaridad en los canales. Bueno, eso es un poco lo que está faltando. Otra, desaparecidas.org, que es una que releva casos de mujeres, que está también en las redes. Hay varias que están trabajando y trabajan bastante. Importante que se hable, porque lo peor en estos casos... ¿Por qué se podría politizar? ¿Qué quiere decir? Y, por ejemplo, un caso, bueno, el caso Maldonado, por ejemplo. Ah, bueno, sí. Ahí tenías un caso. O en general lo que sí, pero había un enfrentamiento había un conflicto con la gendarmería en ese momento. Sí, después tenés el caso de Luciano Arruga, tenías el caso del chico de Bahía Blanca. Blanca. Vos trataste muchos casos acá de Espinosa en Tucumán, ¿te acordás? Sí. Que estuvo como un mes. Incluso a veces lo que ellos enseguida detectan el que viene de la centro-izquierda, centro-derecha, por las palabras. El que te dice aparición con vida, ya sabes que es más de izquierda. El que te dice desapareció en democracia, ya sabes que es más de centro-derecha, ¿no? El 20, hablaba de Juan Carr, el 23 hay un partido, Argentina va a festejar el título, el campeonato mundial, en un partido contra Panamá, y van a hacer toda una movida enorme, van a tratar de convencer a los jugadores para que vayan con fotos. Hay 99 chicos que van a tratar de reconocer, 70% de los cuales desapareció en los últimos 2 años. Mirá vos. O sea que es una gran cantidad de chicos, entre los que está, por ejemplo, Guadalupe Lucero, la pequeña de 5 años que no se encuentra. Mira, esta es la movida, AFA Selección, esta es Red Solidaria. Guadalupe Lucero, tenemos la foto, creo, estaba jugando en La Vereda hace 1 año y medio en San Luis, acá la tenemos, y no la encuentran desde entonces. Hay sorpresas en estos casos. Me contaba, por ejemplo, Juan Carr, que un día vino un tipo de 30 años y le dijo, yo soy el tipo que usted está buscando, pero no quiero ser encontrado. Esto es una decisión personal que le pido que respete. No me busque más. No me busque más. Y le pasó algo parecido con una mujer de 40 años de Guaymallén, Mendoza, que se vio por una campaña de búsqueda retratada en un envase de yerba. Llamó al fabricante y le dijo, esto es una decisión personal, no me busquen más. Hay un montón de esos casos. Obviamente, como se trata de una cuestión de exposición, los sectores de mayores recursos tienen más posibilidades de búsqueda y los más afectados, como siempre, en casi todos los rubros, son los pobres. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, hay un abogado jujeño que trabaja en un juzgado de familia en Mendoza que hace 45 días que está, no se sabe nada, está desaparecido, se llama Nataniel Guzmán, pongamos la foto, si está ahí, fue visto, acá está, mirá, fue visto el 27 de enero por última vez y la última grabación... En Mendoza. En Mendoza. La última grabación que hay es él subiéndose a un colectivo que iba a Villavicencio, no se sabe más nada. Influye también, como vos decías recién, el problema de, por ahí, desvaríos mentales o gente que no se halla en tiempo y lugar. Es el caso de Nieves Mabel Fidani, pongamos el caso
de Nieves, ahí está, 69 años. El 5 de octubre pasado salió de un geriátrico en Ituzaingó, fue a hacer las compras y no volvió nunca. Las marchas que se hacen, lamentablemente tienen poca gente y eso rema en contra. ¿Y las redes sociales? Lo que contaste de Facebook, por ejemplo. Las redes sociales son un arma poderosísima, pero que se usa de manera descentralizada y desorganizada. Si el Estado usara de manera coordinada, así como te ponían la publicidad de ATC, acá la propaganda de ATC, directamente un ataque en las 48 primeras horas que faltan, imagínate la cantidad de fondos públicos que se gastan en gestión Fulanetti cuando lo podrías hacer para encontrar a la gente. El caso más grotesco de esto, creo que todos lo recordamos, es de la familia Pomar. ¿Se acuerdan? Sí, perfectamente. Una familia que él estuvo 24 días sin que se le encontrara. Habían tenido un accidente en la ruta, yendo a Pergamino, en una zona complicada. No se veía desde la ruta el auto. Y en esos 24 días, obviamente siempre acá hay lugar para la especulación, para las teorías conspirativas, para la sanata. Hubo peritos mediáticos que, viendo la última grabación en un peaje, decían, fíjense, el que maneja el auto, Fernando, tiene un rictus de psicópata, puede haber sido el asesino y haberse suicidado. Bueno, no. Lo que salió después era que había pasado esto, había sido un accidente, y en la grabación se ve él haciendo un gesto porque les estaba cantando a las hijas. Tenía 2 hijas. Con lo cual acá tenés mucho por mejorar, mucho por mejorar. Se encarga de esto lo que se llama la Protex, que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que depende del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Aníbal Fernández. Muy bien, Pancho. Súper interesante y misterioso. Impactante. Conocemos poco de esto. Doloroso también, ¿eh? Daniel Vilota. Te voy a mostrar unas imágenes rapidito, a ver, las vemos. Cartón. Ahora vamos a ir, a ver si las tenemos acá. Ahí están, Carlos, esto pasó el 16 de febrero en la comisaría Quinta de Lanús, una protesta para reclamar por la liberación de Natalia Saracho, diputada nacional del Frente de Todos, detenida porque golpeó a unos policías que habían interceptado a un menor que manejaba una moto robada y al que venían persiguiendo desde Villa Caraza a Lanús. Hay una investigación abierta por la UFI 5 de Lanús sobre esto, por el supuesto intento de tomar a la comisaría en la que están imputadas Saracho, a la que estamos viendo en imagen ahora, y Juan Grabois, que estaba presente en el lugar. Lo que podría ser solo un hecho policial, en realidad tiene un trasfondo político, porque lo que intenta Grabois a través del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, es replicar en el conurbano bonaerense el modelo de servicio de recolección de residuos reciclables que ya controla en la ciudad de Buenos Aires, comúnmente conocido como cartoneo, y depende con quién hables, o un fabuloso negocio multimillonario de llave en mano, o una actividad que no podría subsistir sin el auxilio financiero de la ciudad. Contamos rápidamente de qué se trata en la ciudad porque es donde se inicia todo. Es una concesión, se subdivide la ciudad en zonas y se hacen licitaciones públicas renovables cada 4 años. Pero es una concesión curiosa, porque el que concesiona, es decir, el que va a contratar el servicio, corre con todos los gastos corrientes del concesionario, es decir, el que lo va a prestar. Pero el que concesiona no recibe ninguno de los ingresos que el concesionario obtiene por la venta de los materiales reciclables. La ciudad de Buenos Aires le paga a quienes recolectan en la calle, que cargan los materiales en un bolsón, al operario que carga el bolsón en el camión, al chofer del camión y al chofer de los micros que trae a los recolectores del conurbano a la ciudad, además de acarrear el costo de todo ese material rodante. Este servicio lo prestan en la ciudad de Buenos Aires 6.500 recolectores nucleados en 12 cooperativas que son representadas frente al gobierno de la ciudad por la Federación de Carreros, Cartoneros y Recicladores que controla y lo admite el MT. De esas cooperativas, la más
Que es de Grabois, sí, eso lo dijimos al comienzo, pero por las dudas que no quede claro. La más grande de esas cooperativas nuclea la mitad de los 6.500... Movimiento de Trabajadores Excluidos. Excluidos de Juan Grabois. Dije MT para hacerlo más breve, lo había aclarado antes. La más grande de las cooperativas nuclea casi a la mitad de los 6.500. Es el Nuevo Amanecer de los cartoneros, es de Villa Fiorito, la controla Saracho, que tiene una estrecha relación con Grabois. A cada una de esas personas el gobierno de la ciudad le paga un incentivo de 60.000 pesos, más un extra mensual por productividad de 10.000 pesos, es decir, 70.000 pesos. Pero hay otras 3.500 personas involucradas. Hablamos ya de choferes y de operarios, hay además los que clasifican el material y promotores. Ese grupo percibe salarios de entre 70 y 120.000 pesos. Todos los materiales se llevan a los 16 centros de acopios de la ciudad, que costea la ciudad, que clasifican los materiales, que los procesan, para que después el MT los venda. Todo esto le cuesta a la ciudad por mes 1.100 millones de pesos, es decir, 13.200 millones de pesos al año. Pero te quiero mostrar otro aspecto de esta actividad en una placa, porque en la ciudad se recolectan por día 450 toneladas diarias. El grueso es celulosa, papel y cartón. Es el 52%, es decir, 234 toneladas. ¿Por qué es importante el papel y el cartón? Y porque es un bien muy preciado, cotiza muy bien en el mercado. 45 pesos el kilo de cartón, 100 el de papel. Cuando vos a esos materiales le sumás valor agregado, es decir, lo limpiás, lo procesás, lo enfardás, pasás a cobrar el doble. Así sale de los centros de acopios, es decir, con valor agregado. Así que es más caro. Pero para no marear a quienes nos escuchan, Carlos, supongamos que el MTE cobra igual por el papel y el cartón, 100 pesos por kilo. Cobran más, pero supongámoslo. Y tenés 234.000 kilos por día, es decir, que recaudás 23.400.000 pesos por día. Si lo proyectás a 22 días hábiles, tenés ya 520 millones de pesos. Es decir, la mitad de lo que paga la ciudad por acarrear con los costos del servicio. Porque esto es interesante. ¿Esa plata a dónde se destina? Esto es lo interesante. Si vos no tenés costos y recaudás 520 millones, lo lógico en un sistema de cooperativas es que vaya a los cooperativistas. Le pregunté a dos fuentes del MT cómo se distribuye. Y la realidad es que los 10.000 involucrados perciben un extra similar al premio por productividad de la ciudad, es decir, 10.000 pesos. Esto significan 100 millones mensuales, es decir, la quinta parte de lo que obtienen por la venta. Con lo cual, es dable pensar que hay una ganancia, o dicho de otra forma, alguien obtendría y retendría la plusvalía sobre los trabajadores. Consulté al MT, dan algunas razones, es difícil transformar ese número teórico en liquidez, como son proveedoras de empresas de celulosa cobran a los 60 días, pero lo cierto es que muchos cooperativistas, molestos con esta situación, rompieron y formaron otra federación, Federación Argentina de Trabajadores del Reciclado y la Economía Circular. Tienen cooperativas en Almirante Brown, Lomas, Lanús, Cañuelas, Chascomús y La Plata, y llegan a pagar hasta 120.000 pesos por cooperativista. Esto es el 50% del mejor pago de la ciudad. Y tienen costos que tienen que acarrear, porque pagan el transporte y pagan el acarreo. Esto... ¿Dónde realizan su actividad? En el conurbano bonaerense. Pero acá... No en la ciudad de Buenos Aires. No en la ciudad de Buenos Aires. En el conurbano, los municipios del conurbano no le pagan lo que le pagaría la reta. No, ellos le venden, acá los municipios, ellos venden por su cuenta y así obtienen la ganancia. Pero detrás de esta emancipación está el interés en correrse de la ciudad al conurbano bonaerense. ¿Por qué? Y porque necesitan tratar de regularizar la recolección para que no haya estas fugas. Las dificultades... Los del MTE, claro, por supuesto, estamos hablando de lo que ocurre en la ciudad y estamos hablando de quienes se les cinden. ¿Por qué esto es importante? Porque el MTE encuentra dificultades para tener el monopolio en los municipios que administra juntos y que sí les garantiza los que administra el Frente de Todos. A esto se le atribuye el incidente que vimos recién en Lanús, porque el servicio es prestado por 3 cooperativas. Una sola es del MTE. En Lomas de Zamora, por ejemplo, como en Quilmes, son 14 cooperativas, 7 del MTE, 7 de la Cámpora, pagan un incentivo a través de los planes Potenciar Trabajo y los municipios ahí colaboran con logística.
camiones y herramientas que probablemente puedan descargar como costo en el programa Basura Cero que acaba de lanzar Axel Kicillof y su ministro de Medio Ambiente, Daniel Aguilar, camporista, porque el programa prevé precisamente la entrega a municipios de camiones y de herramientas. Quiero contar lo último. Mientras tanto, en este programa que vos describís de la provincia de Buenos Aires, ¿quién se queda con el producido de la venta del cartón? El producido de la venta del cartón en las del MTE y la Cámpora se la quedan. El MTE y la Cámpora. Y esta es la pelea. ¿Quién comercializa finalmente el cartón? Por eso los que se cinden pueden pagar un mejor salario y esta es la sospecha sobre cómo se manejan los fondos. Dato interesante aquí, los cartoneros que comparten el lugar de trabajo con los del MTE, aunque hayan roto, atribuyen a un hecho premeditado lo que pasó en Lanús. Probablemente, en la visión de ellos, no la nuestra, el primer hecho de una campaña política, tal vez esos fierros, como le dicen, que van a llegar de la provincia, sean utilizados para garantizar el voto en la periferia. ¿Qué son los fierros? Los fierros son los camiones, son las maquinarias y son las herramientas. Y lo último, Carlos, todos los datos que di de la ciudad son de dominio público. En el conurbano me costó mucho encontrarlos porque, como sabemos, lo público en el conurbano es un secreto bien guardado para pocos intendentes. Dije, no, se me escapó. Hay además otra polémica, ¿no? Otro conflicto. Sí, en la ciudad. No. En el conurbano también. Y esto viene desde el año 2001. El crecimiento de la actividad de los cartoneros, la creación de cooperativas, etcétera, afecta a las empresas de recolección de residuos, porque pierden... Extender su dominio al conurbano. Bueno, muy bien, muy interesante. Vamos ahora a un corte y la recibimos a Camila Perochena, que va a relacionar dos conceptos, camporismo y peronismo. Tensiones, conflictos, ¿cómo ha sido esa relación a lo largo del tiempo? Y después, quédese al whisky, porque Carola Gil nos trae, además del resultado de la encuesta que planteamos la semana pasada respecto del whisky, después de Odisea, no se pierda a Luis Novarecio, que va a entrevistar a Marina Calabró. Ya volvemos. Entra en lanación.com. El valor de entender lo que pasa. Hola, bien. Qué buena que está la casa, los felicito. Gracias. ¿Y tiene alarma ya? Sí, apenas llegamos la contratamos. Podríamos hacer lo mismo. Con Zero Vision no se puede robar lo que no se ve. La alarma antirrobo exclusiva de Verisur. Llama al 0800-222-4015 o calcula en verisur.com.ar. 25 años y millones de parejas felices. Que tu plenitud sexual dependa de vos. Pedí tu cita en Boston Medical Group. Creo que hay un modo de ir al oeste. No se puede navegar en mar abierto. Tengo algo que lo cambiará todo. En el nombre de Dios, ¿quién es Toby? Este no es el fin, es solo el comienzo. Ahora podés tomar café y vino sin preocuparte por las manchas, porque el poder blancador de la nueva Colgate Luminous White Lovers remueve hasta las manchas más difíciles como las de café y vino. Nueva Colgate Luminous White Lovers. Tu sonrisa, tus reglas. Ya pasaron las vacaciones. Agarrá velocidad para empezar el año. Pedí Telecentro 500 megas por tan solo 3.999 pesos final por mes. Y arrancá con la mejor internet que va a la velocidad que necesitas. Llama al 6380-0000. Telecentro, conectando con vos. De lunes a viernes, 20 horas. Más realidad con Jonathan Viale en La Nación Más. A tu alrededor todo cambia. Salí del cubo. Animate. Tango Software. La rebeldía de crecer. Llegó Betson a la Argentina. En Betson.bet.ar disfruta lo mejor del casino online. Elegí entre más de 400 juegos y divertite jugando ruleta y blackjack en vivo. Además, retirá y depositá tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Registrate en Betson y empieza a jugar con un 100% de bono de bienvenida. Betson, tu sitio de apuestas online. Presentamos la nueva Nissan Frontier, diseñada para hacer más. Poné a prueba la ingeniería japonesa. Subite a la nueva Nissan Frontier haciendo tu test virtual.
¿Alguna vez pensaste lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a proteger las defensas naturales de tu boca contra bacterias hasta por 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Empezó Electrofans, la liquidación de los especialistas en electro y tecnología. Aprovecha hasta 40% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y mucho más en electro y tecnología. Hacete fan de la liquidación en electrofans.com.ar. Del proyecto a realidad en 12 cuotas sin interés. En Blaisten, del 13 al 19 de marzo, todos tus proyectos tienen 12 cuotas sin interés. En todas nuestras sucursales y en blaisten.com.ar. Hacelo posible. Hacelo Blaisten. Camila Perochena, Carlos Pañi, ¿cómo estás? mirando estos cuadros, estas esculturas. Que nos trae ¿Y esto qué? Diderot. Charlas. Sí, en realidad lo primero que nos trae es una artista joven que se llama Sofía Mastay, cuyos cuadros están uno atrás tuyo y el otro acá atrás mío. Qué lindo. Son pinturas en gran formato, son cuadros que miden entre 1,20 y 2 metros, bien, muy grandes. Hay que tener pared. Sí, hay que tener pared, inspirados en el expresionismo abstracto, Sí, sí. Pollock, ¿no? En esta artista joven. Así que si te gustan, los podés comprar en Diderot Art. Y además, porque vos decís que son muy grandes, lo podés probar en tu casa. Te los mandan a tu casa, durante 7 días los probás, decís, va bien en esta pared, no va bien, los podés devolver. Y los de Diderot Art también te van a asesorar si querés otro cuadro. Está muy en la paleta de tu... De tu blusa, ¿no? De mi blusa. Hoy me vine con una... Sí. ¿Combinaste con Diderot? Sí, me No. vine expresionista abstracta. Bueno, y además, por último, ¿Y esto? Diderot Art nos invita a su primer charla del año, de ciclo de charlas sobre arte. Claro. Va a ser Mujeres en el Arte. Te puedes inscribir en el QR que está bajo mío, ¿viste cómo hago Sí, yo acá? muy El bien. QR Ahí, acá abajo mío. ahí lo estás mostrando. O en Diderot Art el martes 21 de marzo a las 19 Ahí, horas. mostralo porque ahora está... Ahí. Un poquito más... Ahí va, ahí. acá te podés inscribir. Perfecto. Muy bien, qué Muy manejo bien. de la pantalla. Qué manejo, por favor. Muy bien, Diderot Art, entonces, ¿qué es Diderot? Es la Expliquemos primera bien. plataforma digital de arte contemporáneo. Podés comprarte arte contemporáneo ahí. ¿Y Ellos el te nombre de asesoran. la Si no sabés pintora? mucho de arte, no tenés que saber de arte para entrar. Sofía Mastay. Muy bien, muy linda obra. Muy bien, nos vamos al fin de semana porque tuvimos un fin de semana un poco retro, ¿no? Desempolvando algunas consignas Lucha y vuelve. oxidadas, sí, lucha y vuelve. Se hizo un acto, como vos decías, el sábado por los 50 años del triunfo de Cámpora. Y en ese acto se desempolva esta consigna que es lucha y vuelve. Ahí tenemos la convocatoria, muy bien, que la pusieron. De hecho, estaba la consigna lucha y vuelve y en el propio acto, si tenemos una imagen atrás, de cada orador se veía bien en grande la consigna lucha y vuelve. Tratemos de entender de dónde sale la consigna lucha y vuelve. Ahí está, mira. Ahí, bueno, no se ve muy bien en esa foto, pero ese cartel violeta de atrás dice lucha y vuelve. ¿De dónde sale esta consigna? Bueno, 1972, estamos en una dictadura que lleva 6 años. En ese momento Perón está exiliado en Madrid. No puede volver al país, ¿no? Esto es un punto que me parece muy importante, pero no puede volver al país. El peronismo está proscripto hacía 17 años. No se podía presentar en elecciones y en las pocas elecciones donde se presentaban peronistas, que no lo podían hacer con la etiqueta del partido peronista, esas elecciones se terminaban suspendiendo y generalmente terminaban en golpes de Estado, ¿no? Este era el contexto. En ese contexto, la juventud y el movimiento peronista empieza a movilizarse con la consigna lucha y vuelve. ¿Con qué objetivo? Generar las condiciones para que vuelva Perón al país y se llama elecciones libres. ¿Qué hace el kirchnerismo hoy? Un paralelismo con ese momento. Dice, así como Perón estaba proscripto, hoy Cristina está proscripta y usan esta expresión, generar las condiciones, la misma expresión que se usaba en aquella época. Hay que generar las condiciones, el clima político para romper con la proscripción. La propia historia del kirchnerismo, del propio peronismo, ¿por qué? Bueno, porque Cristina, sabemos, no tiene una condena firme, no está fuera del país y no puede volver, ocupa un cargo público, puede presentarse elecciones, por lo cual no tiene todos esos condicionamientos a los que yo me refería recién del peronismo. Entonces, en primer lugar tenemos esa banalización de la propia historia, una especie de épica desmesurada a la que no le acompañan las circunstancias, ¿no? Las circunstancias actuales no ayudan a esta épica. Además, hay un problema con el concepto, porque la proscripción es lo que vos acabás de describir. Tal fuerza política no se puede presentar. Exacto, el partido peronista Otra cosa es que vos cometas un delito que trae aparejado en el Código de Procedimientos, en el Código Penal, una inhabilitación.
a una persona. Que vos sabías que te sometías a ella si cometías el delito. Exacto, y a una persona, no a todo un partido. Exacto. No hay todo un partido proscripto. Bien. Ese es el primer problema, diría yo. Otro problema es la visión romantizada de la juventud en todo este contexto, ¿no? Si uno lee la convocatoria, hay una larga convocatoria. En esa convocatoria se dice que en el 72 la juventud tomó la posta y fue la que terminó generando las condiciones para romper con la proscripción, ¿no? Ahí después voy a mostrar algunos fragmentos de esa convocatoria. Y acá hay todo entonces una memoria romantizada del rol de la juventud que uno podría matizar, desromantizar, y para eso voy a traer las memorias de Juan Abal Medina, que se publicaron hace muy poco, en un libro que se llama Conocer a Perón, ¿no? Donde Juan Manuel Abal Medina cuenta sus memorias, sus recuerdos, justamente de este contexto, de esta época. En esa época era ahí lo tenemos, ahí al costadito, al lado A la de Rucci. derecha. Exacto. Eso es el día de la llegada de... De la llegada, cuando llega Perón el 17 de noviembre del 72, y Juan Manuel Abal Medina era secretario general del movimiento peronista y era una especie de intermediario entre las dos facciones del peronismo, entre la juventud y los sindicalistas, ¿no? Tenía que tratar de mantener unido algo que parecía se podía llegar a romper. Y ahí Abal Medina recuerda la campaña de Cámpora. Y dice, en esa campaña yo empecé a sentir que algo oscuro se avecinaba. Sí. ¿No? ¿Y qué dice él? Bueno, él lo que más recuerda, entre muchas otras cosas, hay muchísimos detalles sobre la campaña, dice, la juventud se fue radicalizando y adueñando de la campaña, monopolizaba los actos, monopolizaba la campaña con un discurso muy radical, que lo que hacía era alejar a los moderados, pero también excluir a toda una parte del peronismo. Y que el peronismo entonces entró en una suerte de plantear las diferencias políticas como diferencias morales. Él dice, se hablaba de traidores, se hablaba de infiltrados, y que eso derivó luego, bueno, en una división del peronismo que terminó en un enfrentamiento armado y violento, ¿no? No creo que el peronismo hoy vaya a terminar en un enfrentamiento armado y violento, pero sí creo que hay dos cosas en la convocatoria de ahora que pueden generar paralelismos con esta visión de Abal Medina. Te hago una interrupción. Sí, a ver. Rápida. No hay problema. Hay algo que a mí me llama la atención en el relato de Abal Medina, que es cuando él cuenta la dificultad casi física de dialogar antes de la masacre de Ezeiza. Sí. De comunicarse. Él dice que le habla a algunos y unos le dicen, no seas alarmista, acá no va a pasar nada, ¿no? Que le habla a otros y dice, no. Y no pudieron ponerse de acuerdo, y no pudieron reunirse. No había forma Entonces, es cierto, hoy no va a haber una catástrofe, no va a haber una masacre, etcétera, pero sí lo que se reproduce es este fenómeno que uno dice, ¿cómo gente que tendría que poder hablar no habla? Y empieza una divergencia cuyas consecuencias después no se saben. Pero la dificultad para hablar es muy llamativa, porque uno supone que siempre se puede hablar, ¿no? Y yo creo que eso que vos decís está muy claro en dos frases que están en la convocatoria. ¿Vean? Eso de las dificultades para hablar. La primera frase, que hace referencia a la radicalización. En la convocatoria dice, la moderación no es nuestro idioma. ¿No? Así convoca la Cámpora, el PJ bonaerense, la moderación no es nuestro idioma. ¿Ven? Eso es digo, ahí ya estás coartando cualquier posibilidad de diálogo. Ahí murió Massa y la Avenida del Medio. Ahí está Massa. La Avenida del Medio se la borraron. La moderación no es nuestro idioma. La segunda, y ya con esto cierro. El liderazgo de Cristina es hoy irreemplazable y sin alternativa. Digo, ¿qué negociación tenés ahí? Ninguna. Solo el liderazgo de Cristina es un liderazgo posible. Es decir, hay dos cosas ahí que están generando esa situación, uno podría decir, de inexorable aislamiento y división. Cristina es el proyecto. Exacto, Cristina es el proyecto. En el 2015 el candidato era el proyecto. Hoy solo la persona es el proyecto. Pasamos del proyecto a la persona. Única y irreemplazable, dicen. Muy interesante. Me llama la atención que Larroque promovía el libro de Abal Medina, que es un libro donde Cámpora queda pésimamente parado. Sí, y si uno piensa en el paralelismo de hoy... No sé si lo habrán leído. Porque hacen un uso del libro que da la impresión o de que ellos cambiaron respecto de Cámpora y van a asumir otro nombre ahora, o de que no leyeron el libro. Vamos enseguida a un corte. Viene Carola Gil, viene Daniel Vilota, si viene Vilota, viene el whisky, y vamos ahora a ver qué opinó la gente respecto de la encuesta que les propusimos la semana pasada, y vamos a ver el primer lanzamiento publicitario de Kenan Consulting, una startup de campañas electorales. Ya volvemos.
Entra en lanación.com. El valor de entender lo que pasa. AERCOM. Soluciones en energía, aire comprimido y compresión de gas. Venta, alquiler y servicio técnico en todo el país. Proyectos llave en mano. AERCOM. Un paso adelante en eficiencia energética. Creo que hay un modo de ir al oeste. No se puede navegar en mar abierto. Tengo algo que lo cambiará todo. En el nombre de Dios, ¿quién soy? Este no es el fin, es solo el comienzo. Zafiros, Zafiros, aromatiza tu vida. Zafirus, aromatiza tu vida y la de todos. Volvió On Fire a Jumbo. Hasta 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en heladeras, freezers, lavarropas, lavavajillas, cocinas, termotanques y acondicionadores de aire. Y hasta 40% de descuento y 6 cuotas sin interés en ventilación. Jumbo más. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Navidad Mercado, subastas online. De martes a viernes a las 23. Más Viviana con Viviana Canosa. En La Nación Más. Renovate de felicidad, energía y sueños en Somier Center. Aprovechá 60% off y cuotas en colchones Somier y divanes. Contamos con asesoramiento personalizado y envío gratis a todo el país. Vení, descansá en Somier Center. Marzo de Mujeres en Resistencia. La capital chaqueña te invita a formar parte de las actividades por el Mes de la Mujer. Con entrada libre y gratuita el 26 de marzo desde las 22 en el Parque de la Democracia, te presentamos una noche única con el show en vivo de Emilia Mernes. No te lo podés perder. Gobierno de Resistencia. Presentamos la nueva Nissan Frontier, diseñada para hacer más. Poné a prueba la ingeniería japonesa. Subite a la nueva Nissan Frontier haciendo tu test drive virtual. No tenés que hacer locuras por unos mangos extra. Con Personal Pay, tu plata crece sin que hagas nada. Activalo y genera ganancias todos los días. Ya llegó más ofertas. Hasta el miércoles 15, aprovecha 50% en la segunda unidad de leche, yogures y postres, 3x2 en jugos en polvo, galletitas y snacks. Y no te pierdas el 50% en indumentaria escolar para niños y niñas. En Hiper Chango Más y Chango Más, pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. La actitud es la que hace la diferencia. Nissan Kicks. Activa tu actitud. Empezó Electrofans, la liquidación de los especialistas en electro y tecnología. Aprovecha hasta 40% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y mucho más en electro y tecnología. Hacete fan de la liquidación en electrofans.com.ar. Llegó el momento, nos trajo él y ahora nos transporta él. ¿Hacia dónde vamos? Don Roberto Rossellino nos lleva al misterioso mundo de la opinión pública, del marketing. Hoy con una camisola, podríamos decir, muy pichichi. Muy pichichi. Muy pichichi. Estuvo de gira por el conurbano, Puro Pichichi. pichichi. Brown y Echeverría. Vuelve el naranja. Sí, full pichichi. Divino. Sí, me encantó. Vamos a servirnos el whisky. Dale. Vamos a saludar al doctor Gramisu. Sí. ¿Por dónde está, Carlos? Está en este momento, creo que regresando a la ciudad de Buenos Aires desde Bahía Blanca, donde lo llevó su pasión por los caballos criollos. Saludamos también a Víctor. ¿Está en la ciudad también? Creo que Víctor también está. Todos acá. Todos en Buenos todos Aires. tenemos. La barra del cortito no. Siguen. Uno se preguntará qué hacen acá, pero bueno, están acá. Bueno, vinieron de visita. En algún momento hay que estar acá. Claro. Bueno, los saludamos. Salud. Salud, muchachos.
Bueno, Gracias. tenemos para ver la encuesta, ¿eh? A ver qué nos dice la encuesta. ¿Se acuerdan que la semana pasada le habíamos preguntado al público de Odisea a través de nuestra cuenta de Twitter, @Odisea Argentina, la siguiente pregunta que era, la vamos a tener ahora ahí, era ¿cuál es la principal virtud que espera de un político? Y A ver. había 4 opciones, Carlos, que eran honestidad, eficiencia, firmeza, capacidad de diálogo. Y veamos los resultados porque... ¿Cuál fue el número más alto? Eficiencia se llevó el 43%, lo siguió honestidad, el 38%, firmeza un 15%, muy por detrás. Y fíjate Peor capacidad de lo diálogo. que se llevó capacidad de diálogo, 4%. Esto es nuestro público, entre nuestro público de Odisea, ¿Cómo nos usuarios dijo de Twitter. Camila? La moderación no es nuestro lenguaje. Bueno, Capacidad de diálogo. mira, capacidad de diálogo. Así que a los que... Está camporista la gente. A los que estén apostando ahí a la capacidad de diálogo, bueno, parece que por lo menos para nuestro público que no va por ahí. Pero tenemos la próxima propuesta para la semana que viene. A ver, así que ¿qué preguntamos? Ya la estamos lanzando. Pueden empezar a votar a la siguiente pregunta que la vamos ¿Dónde a ver votan? en nuestra cuenta de Twitter, @Odisea Argentina. Muy bien. Van a poder Ahí votar por esta próxima. ¿Usted de qué orientación política se considera? Daniel Vilot, estás después en Twitter, ¿eh? Izquierda, derecha, centro y la última opción es apolítico. Claro, no, no hay ninguna más para mí. No. ¿Qué dirán en las Si querés facultades comentar. Pará. de ciencia, en las carreras de ciencia política sobre el término apolítico? Apolítico, se agarran la cabeza así. Se Muchos tiran- comentarios de todas tiran de los maneras pelos. en la cuenta de Odisea diciendo, bueno, querría una quinta opción. ¿Te acordás la anterior, no? Honestidad, capacidad de diálogo. Unos querían todas las opciones juntas. Ah. No querían priorizar ninguna. Ay, bueno, pero hay que elegir. Y así, claro, así seríamos. Roba pero hace, Suiza. decía el candidato brasileño. Exactamente. Abrimos las puertas de Kenan Consulting, por favor. Porque, A ver. chicos, A ver. esto es Qué imagen, ¿eh? Sí, mirá, Kenan Consulting abrió y tenemos la suerte que Ahí está, mira cómo se mueve el Partenón se menea de Nicky. el Partenón. Bueno, y tenemos el primer spot que se ha realizado con toda la información, con todos los datos que buscó Kenan Consulting para este candidato. Les pasó un brief con toda la información y el candidato y su equipo de comunicación hicieron el siguiente spot, pero A ver. veamos primero el spot y después yo les cuento el backstage. A ver. ¿O no? Mirá. Te quiero hacer una pregunta. ¿De qué gobierna Kicillof? ¿Está mejor tu cuadra? ¿Tu barrio? ¿Está mejor tu escuela? ¿Tu hospital? ¿Estás más seguro? Para ganarles, tenemos que cuidar las urnas y los votos. Para terminar con el populismo, sumate a fiscalizar. ¿Viste? Se arma ahí como Sin un- música. Terminemos con el populismo.com. Sí, Claro. así, directo. Bueno, esto se hizo porque Kenan Consulting pasó la Todos siguiente es información. como Alberto que quiere terminar con el kirchnerismo, está ahí de sumarse a Ritondo. ¿Eh? Ahí, un paso. A pasitos, a pasitos. Bueno, veamos un poco los slides que le entregó Kenan Consulting. A ver. ¿no? A ver. Porque todas las cosas que trabajaron juntos. Vamos con el primero, por favor. Alguno de los del primer asesoramiento. El Chris Look se llama. La camisa arrugada, así, toda. Tenés que hacer así, No, así, no, así, no, así, no, así, no así. dañes esa Cuando joya que está bien trajiste hoy. arrugadita, que da la sensación de soy un tipo laburante, Claro, no que tengo estás tiempo todo el para tiempo- estar planchando, Sí, sí, yo sí. estoy laburando, caminando la calle, ¿entendés? Claro, Bueno, claro. Eso, el Chris Look. Casi un remisero. Sí. Perdón, no, por ahí. No, bueno, sí, alguien que está Sí, laburando. sí, alguien que no se soy un- detiene en detalles. No soy un como yuppie. llevar la- Vamos, la- sigamos la pasando mitad. los slides. Acá había una nota, dice, un arrugado que dice, soy un tipo que anda laburando, caminando por la calle y no puedo andar planchándome la camisa. No exagerar. Claro. No podés estar como la chica ahí. Ritondo estuvo
se pasó un ¿Lo podemos ver de poquitito. nuevo? Sí, ahora vamos a volver a ver el ok, spot ok. después de ver esta Ahí slide. está, ahí Sí, está. Mira, ahí Yo viste veo un que poquito las mangas esas, ¿no? Es un Prolijamente arrugada. Sí, sí, sí. Después tenemos la postura, ¿no? Lo postural. Sí, lo postural, lo corporal. Pero bueno, vamos a ver otro de los slides que preparó Kenan, la caminata. Y para acá le pegaron, mira, ahí lo tenía, lo reconocemos, Sí, ¿no? absolutamente. Clint Eastwood. Clint Eastwood, Muy joven, claro. una pinta enorme. Y le prepararon un compiladito, creo ¿Qué que relación lo hay tenemos. entre Clint Eastwood y Ritondo. Bueno, Por Harry el Sucio debe ser. Un duro, camina a la calle, ¿no? Con su pinta, un tipo. La pinta de... rudo. Tenemos un. La de Eastwood. Ritondo, la pinta. No, la de Eastwood debe ser la Hablamos pinta. de Bueno, Ritondo. están ahí, palo y palo. Ahí. Tenemos le prepararon, dije, a ver, caminatas, así ensayaban a ver. caminatas. Mirá las caminatas que le prepararon a Ritondo para que practique, ¿no? Mirá, me pusieron, mirá. Tony Manero, Saturday Night Fever. Andy García. Un poco de todo, tenés Spider-Man, un poco de todo. Dijeron, mira un poco de cine. Ahí, Los mirá. que se mueven bien. Mira, un poco de Muy todo Ritondo. había. Descontracturante. Un poco de todo. Y la caminata de la Reta podría haber mirado. También. La caminata de la Reta. Claro. Billy Elliot caminando en una calle, ¿viste? Mira, y ahí venía. Acá le salió un Bueno, poco... Le salió A ver, reggaetón acá. Ritondo Bueno, no la terminó intentó de agarrar. imitar a lo que nos mostraste Bueno, antes. le mostraron y le ¿viste? Para Estaba que en se un- Y suelte. le salió esto. ¿Viste cómo hacen los actores que hacen Claro. así? Bueno, Sí, estaba no, en un barrio quedó del ahí. conurbano, le Quedó salió un reggaetón. poquito- No estaba tan mal. Quedó un poquito Duracell ahí, pero bueno. ¿Cómo Alguno Duracell? otro más. ¿Cómo Y bueno, Duracell? porque le faltó soltarse de hombros. Le ¿viste? faltó Sí, pila, sí, decís sí. vos. Los Algunos brazos están como... caídos, medio Walking Dead. Sí. ¿No? Sí, Pero no, ayuden no, más. no. Y no arrancó la campaña todavía. Ya está ¿viste? cansado. Sí, tenemos algún otro slide más para ver. Después Locación. para hacer, ¿viste? Entonces, calle Tierra barra Barro, ¿no? Casas con urbano clásico, no tenías que buscar. Ahí cumplió, tenemos que decir que ¿Qué cumplió. opinas, Dani, con el concepto de conurbano clásico? ¿Qué sería? Me llamó la atención el La Acrópolis del conurbano. Sí, no, pero me llamó la atención el silencio del barrio. No sé si los tuvieron a todos ahí de rehenes en la es casa. verdad. Claro, que viene Ritondo, no hable ninguno. Grabando que está Son un poquito más Ritondo. ruidosos los Sí, barrios en el sí. conurbano. Y creo que tenemos un último slide donde, mira, para la elección de colores sabemos que en comunicación es fundamental. Negro y amarillo, ¿Pega, vos decís? peligro, Ah. populismo, peligro, Carlos. Terminemos con el populismo, sumate a fiscalizar y le dijeron... Kenan Consulting sugirió, opten Estos por el colores. negro y el amarillo que da... Ahí lo tenés. Mira, y ahí llegó. Así que todos Ahora, los que quieran... ¿podemos ver de nuevo Sí, el...? podemos irnos, si querés, con ese spot. Quiero mirar el spot de nuevo. Y abrimos a todos los candidatos que La quieran... pregunta que me hago es la siguiente. Yo noto una diferencia como de... entre Ritondo y el contexto. Sí. ¿Él está en la calle esa o Sí, es un muchos fondo? se preguntaban si era, viste, Hubo una si polémica había con usado algún croma o algo. No, creo que está caminando la calle. ¿Está ahí? Tenés la opción de que el fondo aparezca fuera de foco. Tenés No, esa lo opción. lindo es que él aparece fuera de foco. Sí, bueno, también es un poco como la película No de sé si eso... de ¿Qué Woody opinás de ese Allen. final? ¿Cuál de todos los finales? Este que vas a ver ahora. Cuando... Mira, esa mira. Sí, deconstruyendo a Harry era, ¿no? La de Woody Allen. Claro. Ay, Claro. sí, Ahí está. pierde el foco Ritondo. Sí, lo perdimos. Bueno, Nos vamos Salud. hasta el Salud, lunes Caro. que viene, 10 de la noche, aquí en La Nación Más. Y ahora usted tiene que quedarse a ver una fantástica entrevista de Luis Novarecio a Marina Calabró. Buena semana, hasta el lunes que viene, nos dice Argentina.